tal amigos? Soy Walter Moncada. Vamos a ver este segundo video donde vamos a empezar a usar algunas funciones. Hemos puesto allí los datos de un registro auxiliar de un curso cualquiera y vamos a calcular el total, el promedio, la máxima nota y la mínima nota de este conjunto. La idea es que empecemos a usar funciones y que estas funciones debemos irlas entendiendo. Voy a explicar primero qué es una fórmula y qué es una función. En realidad una fórmula es una expresión que referencia a celdas para realizar operaciones de tipo aritméticas o similares. En cambio una función es en realidad una operación interna propia que tiene el Excel y que facilita el trabajo. Me explico. Por ejemplo, para hallar el total de estas notas yo puedo simplemente sumarlas, ¿cierto? Hacer esto, como lo están mirando, y eso sería una fórmula. Y para sacar el promedio yo digo esto entre, si hemos puesto 6 datos, entonces entre 6. ¿Correcto? En cambio yo puedo hacer lo mismo, pero usando la función suma. ¿Verdad? Esta es la función y igual puedo hacer para la función promedio, solo que no involucro a la columna J, sino simplemente a la columna I. Y obtengo el mismo resultado. Si nos estamos preguntando cuál es la diferencia radica en lo siguiente. Si, por ejemplo, esta nota fuera opcional, entonces puede que sí, o puede que no sea necesario aplicarla. Si usamos funciones, el Excel usa la inteligencia y no consideraría el valor de 13. ¿No? Vamos a hacer esto mismo de dos maneras. Como hace un momento ustedes lo vieron, empleando las fórmulas. Ya estamos. Y dijimos esto entre 6. Ya está. Si, por ejemplo, esta nota es opcional aquí, al quitarla, la máquina lo que hace es simplemente no considerar ese vacío cuando determine el promedio. Entonces 64 sería entre 5. Si ustedes observan este valor de 64, lo voy a poner acá, y lo dividen entre 5, va a dar justamente 12.8. En cambio, si nosotros hacemos fórmula y quitamos esta nota, porque es opcional, no necesariamente debe estar ahí, entonces ese alumno está desaprobado porque la división es entre 6, debió ser entre 5. ¿Se dan cuenta? Allí radica la diferencia entre usar una función y una fórmula. Ahora, existen n cantidad de fórmulas y definitivamente muchas expresiones aritméticas pueden ser reemplazadas por funciones, pero lo contrario no siempre se da. Entonces, conforme vayamos avanzando, ustedes pueden ir mirando cómo en algunos casos es necesario usar las funciones. Primero, porque son más rápidas. Segundo, porque, como acaban de ver, se usa la inteligencia en el trabajo propio, y entonces nos ahorra una serie de, digamos, de trabajos adicionales. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a proceder a desarrollar el ejercicio que tenemos aquí frente a nosotros. Vamos a poner una nota cualquiera. En el video anterior vimos algo sobre lo que es formatos, así que vamos en primer lugar a poner los formatos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a de repente considerar estas tres celdas, o perdón, estas 4 columnas, las combinamos, le ponemos un formato, un color, ¿cierto? Y ya está. Ahí tenemos, luego agarramos esto es una función. Observen la función hoy, es bueno ir explicando algo de eso. Por ejemplo, cuando yo uso la función hoy, me da la fecha de hoy y eso incluye
también minutos y segundos. Si es que quiero hacer eso, entonces ya debería usar la función ahora. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la función ahora y la función hoy? Es que la función ahora me involucra minutos y segundos y la función hoy no lo hace. ¿Cuál es la ventaja de estas funciones? Que si yo mañana levanto este archivo, obviamente aparecerá el día 12 de enero del 2017. ¿Cierto? Es automático. Bien, entonces ya tenemos aquí, lo hemos combinado, ¿ya? Y luego podemos poner de repente un color un poco más atractivo ahí en negrita para la fecha. Luego hacemos esto, y a todo este conjunto de datos le vamos a aplicar de repente un borde. Ahí estamos. Y aquí vamos a usar nuestros estilos de celda como ya explicamos en las clases en el video anterior. Listo. Ya tenemos. Si queremos esto, lo podemos incluso agrandar un poquito. De repente ponerle negrita o quizá centrarlo. Ya está. Ahora sí, vamos a obtener el total. El total lo obtenemos mediante una autosuma o escribiendo la función suma. Suma, como su nombre lo indica, podemos mirar aquí todos los números en un rango de celdas, ¿no? Hay que aclarar algo aquí. Por ejemplo, yo puedo decir, esto es una celda, esto es una fila, esto es una columna y esta es una tabla. Entonces, cuando hablemos de rangos, hablemos de rango celda, rango fila, rango columna o rango tabla. En este caso, la suma es de una fila. ¿Listo? Le damos Enter y luego calculamos el promedio, como lo vimos hace un momento, promedio de, o lo escribimos, solo que no involucramos a la columna J, la cambiamos por la columna I y obtenemos el resultado. Una vez que tenemos esto, simplemente nos seleccionamos ambos y le damos doble clic y con ello la máquina calcula todos los valores. Claro, en todo el mundo está pensando que el promedio se ha ido con demasiados decimales, así que marcamos o seleccionamos toda la columna de promedio y reducimos los decimales, ¿cierto?, a solo 2 decimales. ¿Cierto? Ahora, muy bien, yo quiero obtener la máxima nota. Máximo promedio y mínimo promedio para efectos de estadística. Para ello usamos la función max y determinamos cuál sería el máximo promedio de este conjunto de datos, que es 14, y cuál sería la nota mínima de este conjunto de datos, y tenemos que se trata de 5,17. Ahí lo vamos a ver. Vamos a ver más adelante cómo se maneja esto a nivel de formatos condicionales. Bien, eso es todo.